así diciendo, tengo una enfermedad crónica, tenía 5 ya en ese momento, porque las enfermedades autoinmunes no vienen solitas generalmente, viene una y viene otra, y bueno, yo llegué a tener como 5, y le dije, tengo estas enfermedades crónicas que no se curan, que era todo lo que la medicina alopática decía, y yo me había comprado absolutamente esa historia. Y me dijo, ¿pero vos naciste con esto? Yo le dije, no. Entonces, ¿vos naciste saludable? ¿Totalmente sana? Sí, le digo, no tenías nada de nacimiento genético. No. Entonces tu estado de cronicidad debería ser la salud, el estado que te fue dado de nacimiento. Wow. Y yo empecé a llorar, me dio vuelta así la tortilla en mi cabeza, y fue la primera persona que me mostró que era una posibilidad que yo podía creer. Yo podía creer que eso no tenía que ser crónico sí o sí, ¿no? O que podía creer que sí me podía curar. Entonces me dijo, tu cuerpo se desequilibró por un montón de cositas, tenemos que acompañar a que tu cuerpo despierte su sabiduría autocurativa y regenerativa. Y me voló la cabeza, hablamos del hígado, un montón de cosas de la biología que yo las sabía, pero no las veía aplicadas en mí, ¿no? Y ahí estaba esa disociación con mi cuerpo, que era hacia afuera todo, pero como que yo no vivía la naturaleza en mí y la biología en mí. Entonces todo me hizo mucho sentido, y empecé a hacer todo su tratamiento, ayunos, alimentación, desintoxicaciones del cuerpo, descanso. Todo lo que te decía tenía sentido para vos, digamos. Sentido biológico, absolutamente. Respetar los ritmos circadianos, hacer el grounding, un montón de cosas, el sol, que hoy, gracias a la pandemia y a las redes, se pusieron de moda. Están de moda, ¿no? Pisar, es la medicina ancestral. Descalzo, claro, cosas que son ancestrales. Claro, y esto fue ya hace como 18 años. Nadie lo hacía, era como que, bueno, la Martita hace eso porque está enferma. Pero era solo la Martita porque estaba enferma. Era como que no era aplicable para el resto, de los humanos. Claro. Era como, bueno, ella pobrecita porque está enferma tiene que hacer todas esas cosas. Y al principio esos años era así. Era, no, la Martita come así porque está enferma, y si no come así se puede volver a enfermar. Pero el resto de mi familia comía normal, como come todo el mundo. Claro, nadie le quedó la ficha que eso le podía pasar a cualquiera. Pero mirá, yo ya empezaba a ver cosas, empezaba a ver los síntomas de la inflamación de los cuerpos, y que esto y que el otro, y dejaba de normalizar ciertas cosas que están súper normalizadas en la sociedad, ¿no? Y hablaba, y obviamente nadie me escuchaba, estaba muy sola en esos primeros años, pero bueno, yo seguía explorándome. Esta persona me dijo, somos cuerpo, mente y alma, y medio que me dijo, bueno, y vos fíjate qué haces con eso, pero no me dijo qué hacer con eso. Okay. O qué significa eso, cómo. Y me quedo ahí. Entonces empecé a leer cosas, empiezan a llegar los libros, no sé, en ese momento eran libros porque no había tanta cosa en YouTube, no había podcast, no había nada de lo que hay ahora, ¿no? Entonces empecé a hacer meditaciones. A los años, bueno, me fui recuperando, obviamente. A los 4 meses pude volver a pararme sola de la cama. Wow. Empezaba a recuperar la fuerza, la energía, ¿no? Y a los 6 meses pude caminar hasta el baño sola y sentarme en el inodoro. No me pude parar, pero me pude sentar. Wow. Y así, no me acuerdo más. Agarré el teléfono inalámbrico que teníamos en ese momento, y la llamé a mi mamá y le dije, llorando, fui al baño sola, pero llorando de la felicidad, como diciendo, llegué a la punta del Everest. O sea, en ningún momento estaba comparándome con, ay no, pero antes de estar enferma yo bailaba 6 días a la semana tango y bailaba 5 horas seguidas sin problema. No, había llegado al baño y me senté en el inodoro sola. Para mí yo ya era una felicidad, y eso, hoy que acompaña a mucha gente está con mucha ansiedad por cuando llego al resultado ese, y es como que no tengo vida hasta que no llego a ese resultado. Claro. ¿No? Y la vida estaba haciendo eso era mi vida en ese momento, ¿no? Y de venir de no creer que era posible volver a caminar, a estar llegando al baño sola, era un montón. Ya está. Entonces aprendí a vivir un día a la vez, aprendí a estar una respiración a la vez, porque me pasó también cuando estaba inmóvil en una cama mirando el techo, que lo único que escuchaba era todo mi parloteo mental y el latido de mi corazón. Y después escuchaba el ruido de la respiración. Y yo decía, ¿qué hace que mi corazón lata si yo me quiero morir? ¿Por qué no puedo parar mi corazón a voluntad?
¿no? Y a veces pedía que me induzcan un coma porque era para estar así y estar en un coma. Estoy en un coma, avísame, despertame cuando mis valores en sangre sean mejores. Claro. No sé, cuando no tenga tantos anticuerpos autoinmunes. Entonces, empezar a tomar la vida como era, ¿no? Y así, de a poquito fui mejorando. Caminaba una cuadra. Empecé a estudiaba 15 minutos y tenía que dormir 3 horas. Wow. Para la mente que yo era antes, era como... Y así, de a poquito no podía alzar los apuntes. Entonces estaba acostada, iba leyendo de a poquito y decía, ya no me importaba si me recibía, no me importaba, pero disfrutaba estudiar, entonces decía, bueno, empiezo a estudiar, si puedo terminar de la carrera en algún momento. Ya estaba como entregadísima y empecé así de a poquito, me logré recibir. ¿Cuánto tiempo te llevó dejar todos los fármacos o seguías consumiendo algunos? Me llevó como 1 año y medio. 1 año y medio. Con paciencia, con mucha paciencia. Sí, algunos que no, yo sabía que biológicamente no, era una irresponsabilidad dejarlos. Y eso siempre yo digo, los remedios no son malos, la medicina alopática no es mala, es una herramienta excelente, la ciencia avanzó mucho en eso, pero no es todo, claro, ¿no? Y tiene una limitación, sobre todo para las enfermedades crónicas, degenerativas. Exacto. Los remedios no curan la raíz de estas enfermedades. Entonces es ir a sanar la raíz para dejar de necesitar la medicación. Entonces medio que iba haciendo eso. A medida que yo iba mejorando, me iban bajando todos los remedios que no podía dejar de un día para el otro. Las quimioterapias, todo eso sí podía decir, listo, no me hago más quimio. Pero otros remedios como los anticoagulantes, los corticoides, iba como dejándolos de a poquito, viendo los valores en sangre. Claro. Es importante hacerlo responsablemente. Con mucha responsabilidad. Siempre totalmente. Que el médico vaya diciendo, ya no necesita esta dosis de remedio, ¿no? Claro, que el mismo cuerpo vaya demostrando que es capaz de ir seguir viviendo sin esa cantidad de fármaco y todo de manera gradual, ¿no? Porque la enfermedad también es algo gradual. Sí. Entonces la curación también. Y la medicina alopática sirve para lo que sirve y para el tiempo que sirve. Y después cuando uno se va sintiendo mejor se la va retirando y así nada se retira de un día para el otro, ¿no? Sí, tal cual, eso sí hay que hacerlo con responsabilidad. Sí. Algunas cosas sí las dejé de un día para el otro, pero bueno, no era muy peligroso. Claro. Pero nunca le recomiendo a nadie que lo haga. Claro. Bueno, eso es ya cada uno cada uno es dueño de su cuerpo, soberano de su cuerpo, total. Pero sí, saber que tenemos un montón de herramientas y es saber darle a cada cosa su lugar, cuándo necesito cada cosa, para qué es más eficiente, qué tipo de tratamiento o de medicina, ¿no? Y nunca de seguir dando lo que es indelegable, que nosotros nos tenemos que hacer cargo, dejar de depositarlo en un químico, en una droga o en un médico, ¿no? Hay ya, con todo lo que sabemos hoy en día, desde la neurociencia, de la psiconeuroinmunoendocrinología, desde la psicología, desde la medicina funcional, somos un ser completo. Cuerpo, mente, alma, cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo energético, cuerpo espiritual. Entonces, con los años y como me fui recuperando, fui descubriendo que la clave de la salud es la integridad del ser. E integrar nuestros cuerpos y anclarlos en el cuerpo físico. Es muy importante bajar todo al cuerpo físico. Y eso es medio abstracto. Es como que, ¿y qué es eso? Si yo estoy en mi cuerpo, pero... No nos damos cuenta la disociación que tenemos con nuestro cuerpo y lo poco que estamos en el cuerpo y lo poco que hemos practicado el sentir y el sensar la vida desde el cuerpo, ¿no? Entonces eso me fue enseñando el camino muy de a poquito. Hoy le pongo esas palabras y queda un concepto divino hermoso, pero a mí me llevó 18 años poder decir lo que estoy diciendo ahora, integrarlo, porque no tenía nadie que me ayude a asimilar, a terminar de masticar mis experiencias. Las iba terminando de digerir con el tiempo, con las vivencias, con las meditaciones, con la confusión, con ir encontrándome, porque me empecé a encontrar y empecé a decir, no puedo ser la que era antes, que me llevó a estar enferma. Entonces, ¿quién soy? ¿Y cómo hago ahora las cosas? No sabía hacer las cosas de otra manera, como estaba acostumbrada a hacerlas. No sabía, ni me conocía estudiando y cuidándome al mismo tiempo. Entonces empezó ahí como mi negociación con mis partes y con mi exigencia, es decir, no me quiero volver a enfermar. Y la vida ocurría y pasaban cosas y venían estreses. Al poco tiempo de que yo ya estaba bastante estable, se muere mi papá.
y todo el mundo de un día para el otro, y era como todo el mundo, uy, ahora a la Martita le va a brotar todo de nuevo, porque era como, no, esto no se cura, siempre estaba el fantasma de que esto no se cura, ahí, que en cualquier momento te vuelve, y te puedo decir que después de la enfermedad me han pasado cosas mucho peores que la enfermedad misma, en impacto emocional y en estrés, y mi cuerpo así, firme como una roca, ¿no? Y obviamente yo cuidando mi cuerpo, escuchándolo, viendo que necesitaba, procesando, sintiendo lo que sentía, llorando cuando tenía que llorar, sí, aprendiendo a ser humana literalmente, ¿no? Entonces el caminito me fue llevando a la meditación, al yoga, aparecieron maestros, gurúes, libros y técnicas que fui practicando. Caí un poco en la espiritualidad New Age, que era... Todos pasamos por eso. Y ahí tenía experiencias hermosas en las meditaciones, todo, pero después tenía que volver a la vida y estaba bastante disociada de que no, tener una vida mundana y las cosas que tengo que hacer de humana, eso no es espiritual. Espiritual es estar ahí sintiéndolo a Jesús, como lo resentía, ¿no? Y viendo cosas y toda esa parafernalia. Pero después... Demasiado en lo sutil, ¿no? Muy polarizado hacia lo sutil. Muy polarizado. Entonces, como me costaba cada vez más estar en la tierra y ser humana y hacer las cosas de humano diarias, meditaba más. Entonces decía, tengo que meditar más para que esto de acá no me cueste tanto. Tengo que meditar más para estar acá abajo no me cueste tanto, porque el sufrimiento, me dolían las cosas, me dolía la injusticia, ¿no? Para ese momento ya me había recibido, ya había empezado el doctorado. ¿Te recibiste, empezaste el doctorado, ya estabas cognitivamente bien para estudiar? Sí, todavía no estaba muy bien físicamente, pero... ¿Y cognitivamente? No, ya estaba bastante bien. La parte física se fue recuperando con los años, sí. La fuerza. Encima empecé mi doctorado en ecología, que el ecólogo tiene que andar mucho por el bosque caminando. Entonces al principio iba como muy despacito, no me daba el cuerpo. Y bueno, de a poquito. Y yo confiaba de que iba a poder. Porque me metí en un proyecto de 5 o 6 años que es un doctorado. Y yo decía, yo voy a poder, ¿no? Y esta persona que me ayudó a curarme en Jujuy me dijo, ¿querés volver a bailar tango? Y yo, así, no sabía que era una posibilidad, volver a bailar. Y me dijo, sí, ¿vos querés volver a bailar? Vas a volver a bailar. Entonces, la primera vez que volví a bailar un tango fue también... Y podía bailar uno solo y me tenía que sentar, porque la enfermedad que yo tenía, si vos te pasabas un poquito de la actividad muscular genera inflamación. Por ejemplo, cuando haces pesas, sí, se rompe la fibra muscular y eso genera inflamación. El dolor post-gimnasio, ¿no? Y viene todo el sistema inmune y si yo generaba un poco de ruptura de más de las fibras, empezaba la reacción autoinmune y me atacaba la célula. Entonces tenía que así bailar un tango. Y a las 2 semanas bailaba 2 tangos y así hasta que volví a bailar. Fue tu amiga en todo ese proceso, digamos. Sí, hasta que volví a bailar lo que bailaba antes y así, con los años fui recuperando todo, nunca sabiendo que iba a llegar a cómo estoy hoy. No, eso ni pensaba en cómo, a dónde podía llegar, porque era tan el día a día y era tanta incertidumbre y no había conocido a nadie que se haya curado de estas cosas. Claro, no tenías referencia. No tenía referencia. Entonces todos me decían que era como un milagro. Claro. Era la típica curación medio de milagro, claro. Porque todavía no había ciencia que avale todo esto y cómo esto se puede curar, que hoy la hay, ¿no? Entonces lo que estamos viviendo hoy para mí es fascinante. Una pregunta técnica corta. Sí. Hablaste de ayuno y hablaste de cambios de hábito y alimentación. Como para que la gente entienda un poco más, ¿de qué se trató la alimentación, el cambio que existe en cuanto a la alimentación y qué tipo de ayunos hacía? Hoy en día se habla mucho de ayuno intermitente y cuestiones así. Sí, yo cuando estaba muy débil y todo empecé haciendo ayuno intermitente de 12 horas, 12 y 14 te diría que hacía. Ni se mencionaba la palabra ayuno intermitente, simplemente era no comía nada después de las 7 de la tarde. Porque a esa hora, bueno, pasan muchas cosas fisiológicas, la digestión pierde su eficacia, su eficiencia, entonces la capacidad digestiva empieza a bajar a partir de esa hora, el hígado ya quiere hacer otras cosas, quiere depurar el organismo, el hígado nunca deja de trabajar, entonces durante el día tiene función digestiva y es buenísimo para eso, y durante la noche, si estamos durmiendo sin digerir y en buen reposo, todo, el hígado desintoxica,
procesa hormonas, todos los químicos que no entraron durante el día, inflamación, el sistema inmunológico vigila el cuerpo, se llama inmunovigilancia, por ejemplo, también se rastrean células cancerígenas, mutaciones en algún gen, alguna proteína defectuosa, virus, bacterias que puedan haber entrado durante el día. Y si no permitimos que esas cosas ocurran de noche, el cuerpo no las va a hacer durante el día cuando está en actividad y digiriendo. Son procesos que compiten con la digestión. Entonces, eso es simplemente respetar nuestro ritmo circadiano y que somos animales diurnos, así como el murciélago es un animal nocturno. Sí. Y no puede vivir durante el día. Se moriría porque no puede ni ver durante el día. Claro. ¿No? Entonces, empezó así, alimentación súper fisiológica, mucho crudo, pero básicamente era dejar gluten, lácteos, alimentos procesados, azúcar refinada, harina refinada, ¿no? Esas cosas que hoy todo también procesado. Se hacen. Todo lo procesado, olvídate, todo natural. Yo ya no comía carne en ese momento, así que, pero igual él me decía que no coma carne. Así que fue así. Y yo hice eso como por un año, a rajatabla. Obviamente nada de café, mate, alcohol, nada de eso. ¿Sí? Que antes sí estaba mucho en mi vida. Y bueno, empecé así, seguía, y me sentía tan bien que decía, no me quiero salir de acá, ¿no? Y empecé a revertir todo, no solamente estas enfermedades, se me fue el hipotiroidismo, el síndrome de ovario poliquístico, o sea, todo eso que me habían dicho que era genético. Tenía un montón de problemas de constipación cuando era adolescente. A los 10 años me decían, tenés el colon muy largo, bancate, así va a ser toda la vida. No tengo nada de eso ahora, ¿no? Entonces, todo iba un día a la vez mejorando y cada día me sorprendía. Yo estaba cada vez más fascinada con mi cuerpo por lo que iba pasando, que era impresionante. Mucha humildad, mucho respeto tengo hacia mi cuerpo, que me enseñó tanto, porque es impresionante. Estudié biomagnetismo, sí, que es muy interesante también. Sí, el par biomagnético, ¿no? Sí, con el par biomagnético, el Dr. Goetz. Lo estudié también, entonces un montón de gente me empezó a consultar, así, amigos, les pasaban cosas, se enfermaban, y me decían, ay, poneme unos imanes, o decime qué hago, o venía gente con cáncer, con enfermedades autoinmunes, que me decían, ¿qué hago? Y a mí me daba como mucha cosa, obviamente, pero yo ya sabía cosas, y yo decía, mirá, probá esto, es lo que yo hice, te acompaño, te enseño cómo es. Y bueno, y me empecé a volver como una acompañante de las personas en sus procesos también de sanación. Yo estaba con mi mente en el doctorado, en ser científica, en mi carrera científica. Nunca me imaginé que tenía la capacidad para acompañar a personas y de estar así interaccionando con las personas que cada vez eran más. Y era todo de boca en boca, y de repente empezaban a venir de Catamarca, de Santiago del Estero, de Salta a verme, y yo empezaba a atender los fines de semana porque de lunes a viernes estaba full con el doctorado, y a veces salía del laboratorio y me iba a atender, y empecé a sentir tanto amor y tanta expansión en mi corazón que no podía no ayudar. O sea, no podía saber todo lo que sabía y estar como estaba, y tan agradecida por la ayuda que yo había recibido, y no podía no darlo, no era una opción. Entonces ahí es donde me llevó muchos años de transición, soltar también y darme cuenta de que no era tan feliz en la actividad científica como lo era hablando con la gente y acompañando los procesos. Incluso acompañó a gente a morirse, porque a veces llegaba gente muy mal y yo ya había estado muy cerca de la muerte y decía, está todo bien, si tiene que ser, te acompaño a gente a morir. O sea, he ido descubriendo cosas que tenía, que ni me imaginaba que tenía, de dones de acompañamiento, de hablar con las personas, aparte de que empezaba a integrar la ciencia y seguía estudiando y podía dar un fundamento científico, ¿no? Entonces, bueno, terminé el doctorado, empecé un postdoctorado, todavía no quería soltar, enseñé en la universidad como, no sé si 13 o 15 años, muy chica, ya tenía cargos, enseñaba, entonces estaba muy metida ahí, amaba mi grupo de trabajo, amaba a todos mis amigos científicos, que estuve ahí reunida con ellos ayer, los amo a todos, porque fueron una parte muy importante de mi vida y me siguen enseñando un montón. ¿Y ellos apoyaban sin entender por ahí lo que estabas haciendo? Sí, yo siempre como que hacía las cosas a mi manera un poco, cuidándome, y sobre todo mi director del doctorado lo admiro un montón porque él siempre me respetó.
mis formas. Yo era alumna de él cuando estaba muy enferma, entonces él también me vio enferma. Y vio todo el proceso. Y vio todo mi proceso, entonces la verdad que sí, me respetaron un montón, me sentí cuidada, respetada y disfruté también mucho de esa etapa, pero ya veía que esa vida yo no la quería para mí. Claro. Estamos en lucha entre nuestras partes, ¿no? Y siempre es la mente en contra del corazón, mi ego en contra de mi ser, matar al ego, no escuchar al ego. El ego es mi enemigo, mi mente es mi enemiga, ¿no? Entonces vivimos luchando contra nuestras partes, una parte nuestra luchando con la otra parte nuestra. Y yo fui encontrando que es darle a cada participante nuestra el lugar que le corresponde. Y que el conflicto se arma cuando le pido a mi ego que me dé cosas que no me puede dar, cuando le pido a mi mente cosas que no me puede dar, cuando me identifico solamente con mi personaje, mi ego, que tiene una naturaleza, ¿no? Tiene una naturaleza de ser, tiene como reglas el ego, que se basa en cosas que no son permanentes, en todas cosas que se pueden perder, en identidades que se pueden perder. Pero como se basa en impermanencia el ego, si yo me creo que soy el ego y mis identidades, siempre estoy en riesgo de perder. Porque todo en lo que se basa mi existencia y lo que creo que soy, son cosas perdibles, ¿no? Entonces, yo encontré que permitirle al ego ser vulnerable, porque el ego es vulnerable porque puede ser vulnerado, está condicionado, tiene condiciones para ser, depende si es pareja si tiene este trabajo, tiene ciertas condiciones para decir, soy esto, ¿no? Tengo esta nacionalidad, tengo, no sé, mi historia personal, ¿no? Entonces, fue permitirle a mi ego ser vulnerable y cuando perdía las cosas que naturalmente se pierden, así como se pierde la juventud en el cuerpo, se pierde la juventud de la piel, a las mujeres se nos caen cosas, ¿no? Y a todos se nos caen cosas. Perdí pelo, porque con la enfermedad perdí mucho pelo y esto es lo que recuperé, ¿no? Entonces siempre hay pérdida de cosas. Y es como que logré que mi ego esté en paz con la pérdida de las cosas, porque su naturaleza es experimentar la pérdida de cosas. Entonces es dejar de que el ego quiera volver permanente lo impermanente. Y ahí fue la paz. Y lo que te permite eso es empezar a sentir la vida. Porque desde ahí ya está todo bien sentir dolor. Está todo bien si te desilusionás. Está todo bien si sos feliz. Está todo bien todo porque empezás a sentir la vida. El ego suele tener miedo a sentir. Quiere controlar, quiere que la incertidumbre se vuelva certidumbre para no sentir ciertas cosas, para que no me toquen los botones de mis miedos. Entonces cuando empecé a habitar mis miedos, empecé a sentir mi dolor con conciencia, ¿no? Y de repente todo empezó como a armonizarse. Yo escuchaba mi cuerpo, sentía mi cuerpo, mi mente a veces me proponía ciertas cosas, cierta velocidad que yo ya le decía, no, pará, estamos en el cuerpo, acá a ver qué quiere el cuerpo. Y empecé como a negociar las partes, cada parte tiene su lugar. Mente, te amo, sos brillante, pero nuestro vehículo es físico, tiene unas leyes, tiene otros tiempos, tiene procesos que son muy diferentes a los mentales. Y empezar a ver el juego de todas las partes y las variables y la velocidad de cada parte, ¿no? Y cómo todo eso se iba traduciendo en una química interna y darme cuenta que el cuerpo físico era el manifestador. La manifestación que todos buscamos es primero en el cuerpo físico. Yo tengo que generar la química interna de lo que quiero ver manifestado afuera de mi cuerpo. Y cómo esa danza de lo emocional, lo mental, lo energético, lo espiritual determinaba una bioquímica en el cuerpo. Y empezar a descubrir que yo tengo el poder de determinar esa bioquímica. Yo soy autoridad de mi química interna, que es un término que yo uso muchísimo en mis grupos. La gente que decide caminar conmigo, le digo, yo te enseño a ser autoridad de tu química interna. Vos no te volvés dependiente de mí, nada. Vos te volvés soberano y autoridad de tu química interna. Que es lo que yo hice conmigo, ¿no? Entonces, así empezamos a experimentar y vivenciar la integridad, que tampoco tenemos el punto de referencia de cómo es estar íntegro. Lo que tenemos de referencia es la desintegración, la fragmentación.
Entonces, saber que hay un montón de puntos de referencia que no tengo, que los voy explorando a medida que voy jugando y voy ganando área de conocimiento y voy ganando área de experiencia. Que yo digo, amplío mi área de experiencia, no digo salgo de mi zona de confort. Yo digo, amplío mi área de experiencia y de vivencia. Por ende, mi área es cada vez mayor. Wow. No estoy saliendo de ningún lado, estoy ampliándome y expandiéndome todo el tiempo. No, y ahí ya está, se relaja el cuerpo, se te relajan los tejidos, obviamente se te relaja el sistema nervioso, ya no estás viviendo en alerta, en estrés, en simpaticotonía, y eso te cambia la bioquímica, se siente, la estadía en el cuerpo se siente muy diferente, y empezás a experimentar la vida y salir todos los días a la vida a hacer lo que haces, los trámites, esto, el trabajo, los vínculos, llevar al chico al colegio, todo se vuelve absolutamente espiritual y una oportunidad para estar sintiendo el cuerpo, ¿no? Y sensando la vida desde el cuerpo. Y eso fue lo más maravilloso que pude llegar a sintetizar, porque después de la asimilación de la experiencia de vida, y como les estoy hablando ahora es haber asimilado mi experiencia de vida hasta ahora, que la sigo asimilando, me siguen cayendo fichas, me siguen cayendo nuevas ideas, nuevos conceptos, comprensiones, no para nunca. El día que pare, dejamos el cuerpo y nos vamos a tener otra experiencia por el cosmos. Totalmente. Entonces, a veces la gente quiere llegar a un lugar y quedarse ahí. Esa es la idea del ego, de tengo que llegar a ese lugar y ahí empiezo a tener vida y ahí voy a ser feliz, ¿no? Y no, saber que es una constante expansión. Y ahí empieza el fluir, y empieza la sincronicidad, y empezamos a vivir de otro lugar, de otra manera. Pero primero hay que morirse en vida. O sea, literalmente yo me morí, no solo una vez, un montón de veces, en vida. Y he cambiado cosas, y he cambiado de profesión, y he cambiado de país sin quererlo, porque... Nos habíamos quedado ahí en el Canadá. Ahí apareció Canadá, sí. y nos fuimos en febrero del 2020 a Canadá, y a los 15 días se cerró Canadá por la pandemia. Así que muy loco. Y todo es perfecto, porque me acuerdo que mi ex marido quería viajar en marzo o abril, y yo le decía, no sé por qué, pero tenemos que viajar en febrero, le decía yo. No, pero es muy pronto, febrero, me decía. Digo, no sé por qué, y él ya me conocía. Me dice, bueno, yo confío en tu intuición porque yo sé que vos sabés. Claro. Entonces, llegamos, a los 15 días se cerró Canadá y me miró y me dijo, ahora entiendo. No hubiéramos podido llegar nunca a Canadá, claro, si viajábamos en fines de marzo o abril como él quería. Y todo es perfecto, entonces, ahí yo, como razón, dije, listo, esto está pasando, esto es perfecto. Nos cancelaron el pasaje de vuelta. Yo ya había aprendido a tomarme así la vida y había aprendido a decir, bueno, esto no lo elegí, es un nuevo desafío. No sabíamos cuánto tiempo nos íbamos a quedar en Canadá. Terminé estando 2 años en Canadá sin poder volver. Wow. Como turista, no tenía visa de trabajo, no podía hacer nada allá. Y bueno, fue salir de la zona de confort ampliando mi área de conocimiento y de expansión, y empecé a encontrar aspectos míos que ni conocía, que digo, qué divertido esto, cómo me está desafiando. Yo encima soy escorpiana y me encanta venir, desafiarme, llévame al fondo, arrastrame, y yo voy a estar feliz y me disfruto cuando ya la vida me zamarrea. Claro. No, y cuando ya digo, bueno, ya está, yo ya no planeo nada. Yo ya venía hace años, por ejemplo, no pidiéndole cosas a Dios, no poniendo mucha expectativa en nada, no teniendo mucha visión hacia el futuro, porque me acostumbré a vivir un día a la vez. Entonces ya siempre yo decía, todos los días decía, Dios, poneme donde me necesitas, yo estoy acá disponible, escucho las señales, vos poneme donde me necesitas. Pero fue mi elección, porque yo me podía volver en cualquier momento, pero fue mi elección decir, ¿qué pasa si me quedo sola? Ay, no voy a poder, qué miedo, un montón de cosas de sentido, pero decía, pruebo. Yo sé que haciendo algo que nunca hice, voy a descubrir algo más de mí. Aparte de que ya tenía mucha práctica de mi gestión emocional, de mi sistema nervioso, pero yo me permito sentir lo que está disponible para hacer sentido. No es que estoy siempre bien, cuando quiero llorar lloro, pero las cosas me circulan, no se estancan. Claro. Entonces esa circulación te vitaliza, te da salud,
porque te permitís ser y experimentar la humanidad. Y la humanidad es un abanico de cosas enormes, no es solo lo bueno, lo lindo, lo amable, el gozo. Es todo, el espíritu que está teniendo la experiencia humana quiere toda la gama de la experiencia humana. Nosotros le decimos, no, el espíritu solo esto, él. Estamos reprimiendo todo el tiempo. Entonces, de ahí uno es muy soberbio y condiciona mucho a la vida. Y uno le dice a la vida cómo tiene que ser para que uno la tome, para que uno la acepte. Y después viene la vida, el cuerpo, el universo, lo que sea, y te dice, tenés que aprender a ser humilde y a descubrir lo que sos. No el ser que sos, y aprender a confiar en vos, a encontrar tu poder, a saber que estás siendo sostenido, asistido todo el tiempo, porque cada vez veo más, obviamente fui teniendo experiencias muy profundas. Tuve encuentros con Jesús que me cambiaron la vida en los últimos años, que nunca esperé que me pase eso. Son cosas que pasan. Uno está disponible y las cosas pasan. Si yo estoy poniendo expectativa y queriendo forzar las cosas no pasan. Yo solo puedo practicar mi presencia y estar disponible y que la vida me sorprenda. Y ya la vida me va sorprendiendo tanto que ya se volvió mi forma de estar en la vida.